Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Con frío o sin frío? Bien, profe, buenos días. Tengo un inconveniente con la luz. Ok, vale. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Buenos días, Omar y Rosa. Bueno, entonces el día de hoy, quería preguntarles y hacerles seguimiento cómo les fue buscando entonces la temática y el objetivo de esa temática. Investigación. Matriz de consolidación. No sé, no me deja pegar. ¿Alguien quería decir algo? Listo. Bien. ¿Y ya tienes establecido algún objetivo que quieres lograr entonces con esta temática? Rosa, entonces. Listo. Profe, lo que pasa Dime. es que la clase pasada pues yo no alcancé a estar y pues Ujú. intenté buscar en la página de la universidad la clase, pero pues no la encuentro, no sé cómo buscarla. Ah, no, me hubieras escrito por el grupo. Yo les envío el enlace de YouTube Ay, de la profe, sí, clase. porque pues no supe pues cuál era la actividad y no, para hoy no traigo la investigación. Claro, entiendo. El avance. Es un avance hasta ahora. Listo. La idea es que identifiquen entonces la temática que quieren abordar y el objetivo, ¿sí? El objetivo está, digamos que, direccionado con respecto a lo que tú quieres que el lector encuentre en esta revisión. Entonces yo les decía a los compañeros, de pronto, evidenciar entonces qué estudios hay al respecto de, digamos, lo que tiene Rosa, que es las emociones o el estado emocional en, no, ya tiene sí el estado emocional, cómo afecta entonces en los deportes grupales, ¿m? Los deportes de equipo. Eso era, digamos que ese primer avance. ¿Listo? Dina, para que lo tengas ahí en cuenta. Y Omar también ya tiene establecido el estado emocional en el rendimiento, ¿sí? Rendimiento deportivo en general, ¿sí? Y entonces, bueno, teniendo la temática, la idea es también, obviamente, pues generar el objetivo. ¿Listo? Que se desea entonces con esa temática.
Bien. Ya ahorita entonces, denme un segundo, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Me faltará alguien. Ya les voy a compartir de una vez. Investigación. Esta matriz. Así está. Bueno. Psicología en deporte. Por el WhatsApp, entonces les estoy enviando el paso a paso de realizar un artículo de revisión pequeñito que vamos a realizar y una matriz que ya se las voy a enseñar a utilizar. ¿Listo? Entonces, dice, profe, tengo una pregunta. Toca buscar un artículo que hable del tema. Uno, varios. O sea, tienes que escoger mínimo 5 artículos que hablen sobre. Espérame un segundo. Tú tienes estado emocional en su rendimiento. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Entonces, la idea es entonces tú vas a hacer unas búsquedas en unas bases de datos. Obviamente debemos referirnos con artículos científicos. Es decir, que vengan de fuentes confiables. No de Google o de un blog o de pronto de sitios web que están publicados pues artículos, sino una evidencia científica, es decir, que no haya tenido no se haya aplicado una metodología investigativa, ¿cierto? Ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Entonces, pues obviamente la idea es encontrar unas bases de datos que nos indiquen entonces, digamos que la forma de presentación de esos artículos. ¿Y qué vamos a hacer? La idea es que encuentren mínimo 5, si encuentran más, genial, ¿sí? Máximo que puedan revisar 10, ¿cierto? Que les dé el tiempo de revisar al menos 10. ¿Qué van a hacer? En esa van a tener una temática. Entonces, voy a poner el ejemplo de Rosa. Rosa tiene el estado emocional y cómo afecta su rendimiento deportivo. Entonces ya tiene más o menos 4 palabras claves. Uno que es deportes, deporte de equipos. Ya puede encontrar artículos, ¿cierto? Deportes de equipos y sus emociones. Bueno, y emociones. Pero también puede encontrar rendimiento deportivo y emociones. O también puede encontrar psicología de los deportes de equipo. Y aquí también encontró
emociones, ¿sí? Entonces miren que no es tan complejo. Yo tengo que jugar con esas palabras claves, ¿sí? Digamos que con estas que ya tenemos acá, con estas temáticas, ¿sí? Se pueden abrir 1.000.000 de posibilidades y que me sirven para mi revisión. Digamos que la temática o sea, está pues delimitada a que solo sea para deportes de equipo. De pronto me salga uno donde dice deportes psicología de los deportes individuales, pues ese artículo ya no me serviría porque no está dentro del rango o de las características o de las temáticas que yo quiero investigar. Está rendimiento deportivo y las emociones, pero me sale algo de coaching. No estoy buscando coaching, sino estoy buscando psicología. ¿Listo? Y aquí pues ya digamos que me faltarían dos. Entonces acá la fuente, si es una tesis o si es un artículo, ustedes solo escriben tesis o artículo científico y ya. El nombre del estudio, van a copiar y pegar el título de ese artículo, ¿sí? Cuáles son los autores. Todo esto lo van a copiar y pegar, nada más, no tienen que hacer nada más. El resumen también en estos artículos ya viene hecho, entonces solo van a copiar un pedacito que les indique de qué se trata esa investigación. Y ustedes van a mirar si tiene un corte cuantitativo o cualitativo. Esto nos sirve para identificar qué tanto se ha encontrado en resultados visibles, por decirlo así, y qué tanto tiene que ver con más la descripción de esos fenómenos. ¿Sí? Ya. Si participaron deportistas, si participaron de pronto entrenadores, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los participantes? El tipo de análisis de los datos, entonces estadístico, si de pronto también fue una revisión, es una revisión que sistemática, ¿cierto? Que son aún más grandes, donde revisaron no solo 5 artículos, sino revisaron 50, 60, hasta 100 artículos, ¿sí? Y si hubo alguna implementación de instrumentos, a veces los hay, a veces no lo hay, ¿listo? Porque digamos la revisión, ¿cuáles serían los instrumentos? Pues los artículos, ¿cierto? Que revisaron, ¿no? Eso es todo lo que van a hacer entre esta y la siguiente semana. Van a tener 2 semanas para que revisen estos artículos. ¿Listo? No sé si tengan ahí alguna duda, inquietud, pregunta. No, profe, referente a la matriz, no. Pero digamos a la hora de elegir el tema, es de los temas que nosotros vimos, ¿cierto? En la clase. Sí, los que vimos y ustedes pueden coger el DEA, el diseño de experiencias del aprendizaje, para el aprendizaje, que bueno, en este momento no está en el Moodle, se supone que entre ayer y hoy se va a restablecer. Si quieres, entonces yo te comparto el DEA de una vez por acá, por el WhatsApp, para que tengan entonces también obviamente a la mano y puedan elegir la temática. Si quieren de ahí, si no, lo que hemos visto, no hay problema. No hay lío Vale. con la temática. Que no se salga de pronto del aspecto psicológico, ¿no? DEA. Psicología del deporte. Listo, ahí te lo compartí. Y de una vez te voy a compartir el enlace de la sesión anterior. Y ya te voy a
si han logrado ver todo lo que les he enviado al grupo o no, sí. ¿Sí les ha llegado? Sí. Sí, profe, estoy viendo el documento de la DEA, pero sí todo ha llegado. Ah, listo, genial. Súper, súper, súper. Listo. Y está el enlace entonces de la sesión anterior. Vimos el proceso volitivo. Listo, bien. Creo que ya los puse como en contexto. No sé si tengan alguna dificultad, alguna otra pregunta. Mínimo 5 artículos, máximo 10 que quieran revisar, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, vamos a ver un componente bastante interesante y es con respecto al aprendizaje. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la definición que ustedes le darían al aprendizaje, al proceso de aprendizaje? ¿Qué dirían que es el aprendizaje? Para mí, como que el aprendizaje es lo que uno retiene cuando uno le explican algo. Ok, bien. Para Omar. Profe, pues para mí el aprendizaje es algo que uno va adquiriendo a través del tiempo y pues Ok, lo pone en práctica. necesita tiempo, sí. Y no sé si Rosa nos pueda escribir en el chat qué es para ella el aprendizaje. A ver si alcanzamos a leerla. Si escriben, me ayudan a leerla, bueno. Bueno, algo que nos pasa constantemente y es que a veces desprendemos un tanto como esa corporalidad, ¿cierto? Todo como lo físico, específicamente lo que vemos, ¿no? El movimiento, ¿no? Y desligamos un poquito el cerebro, ¿cierto? Como ese ente rector. ¿No? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Ustedes lo decían, ¿sí? ¿Cómo logro yo en un tiempo determinado apropiarme del conocimiento? ¿Sí? Decía Lina, de retener un tanto lo que aprendo, ¿cierto? De memoria, ¿sí? Eh, obviamente, pues tiene ligado no solo pues este componente nésico, ¿cierto? De la memoria, sino que también, obviamente, depende, ¿cierto? De otro tipo de procesos como la percepción, la sensación,
¿cierto? El estar constantemente en unos ambientes, ¿cierto? El recibir esos estímulos. Y específicamente generar unas asociaciones, ¿cierto? Y darle un significado a esas situaciones. Entonces, el aprendizaje es relativamente estable, ¿cierto? Como decía Omar, ¿no? O sea, perdura en el tiempo, se queda en el tiempo. Necesita tiempo también de una u otra forma para adquirirse. Y ese aprendizaje también puede reorganizar el comportamiento, nos moldea, ¿cierto? Según, obviamente, esas necesidades específicas y esos ambientes. Por otro lado, tenemos la neurobiología del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esos estímulos iniciales de los que hablábamos en la sensación y en la percepción, ¿cierto? Viajan a través de esos nervios, ¿cierto? O llegan a las neuronas y de una u otra forma se instauran o activan esos circuitos a nivel cerebral. ¿Para qué? Primero, para generar nuevas rutas, ¿no? Por eso es importante estimular nuestro cerebro constantemente para generar nuevos circuitos, para establecer una velocidad de procesamiento de la información más rápida, ¿sí? Para ser más eficaces, para tomar decisiones que a veces son complejas, para no quedarnos solo en la emoción, ¿cierto? Aquí a estos aspectos un tanto mediales. Cuando nos quedamos solo con la emoción, no hay un componente cognitivo, ¿cierto? Más complejo que esté allá actuando, ¿cierto? Y obviamente va a generar unas respuestas bastante intuitivas, ¿no? Dentro de la neurobiología del aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estructuras aún más especializadas con respecto obviamente a la retención y a la apropiación de esos aprendizajes, de ese conocimiento. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que tenemos unas áreas específicas que van a generar asociación de lo que vemos, de las imágenes, de lo que escuchamos, ¿cierto? De todo ese componente auditivo, de todo lo que nos dice nuestro cuerpo con respecto a las sensaciones, ¿cierto? Y a la misma emoción, ¿no? Porque eso también es aprendizaje. Hay muchos aspectos que siendo emocionales, yo les decía un tanto como dar respuestas intuitivas. Sin embargo, el sistema límbico, en las cuales pues de una u otra forma se da o se recibe esa información emocional, está pegadita también al hipocampo, ¿cierto? El hipocampo son estructuras en las cuales medían sobre esa memoria, ¿sí? No es como la única zona donde uno diga, todo lo que aprendemos va albergado ahí, ¿no? Como una USB, todo está metido ahí. No, de una u otra forma es el que nos ayuda como a moderar qué información se queda, ¿cierto? Para siempre y esa información que puede ser solo utilizada para ese momento y después se olvida, ¿no? Que son casos que nos pasa frecuentemente. Y entonces la atención, ¿sí? La atención también medía estos aspectos de memoria y de aprendizaje. Cuando yo tengo unos niveles de atención bastante bajitos, pues fácilmente se me olvidan las cosas, ¿no? Yo digo que muchos de los problemas que a veces nosotros decimos, esta memoria, sí, soy muy malo memorizando. Y no, lo que pasa es que nos falta un poquito más de lograr unos niveles atencionales fortalecidos. Y pasa muchísimo en el deporte. Hay chicos que vemos, ¿cierto? Dentro de su aprendizaje que pareciera que fuera complejo, ¿no? Difícil enseñarles. Sin embargo, lo que les decía, ustedes se van a volver un tanto más sensible a esas capacidades atencionales que están intercediendo en procesos del aprendizaje, ¿sí? O perceptivos.
muchos de nosotros somos muy visuales, necesitamos ver para poder aprender, para poder adquirir ese conocimiento. Pero otras personas, ¿sí? Son más de esa estimulación auditiva, entienden más cómo les expresamos o cómo les decimos a nivel auditivo, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante. Bueno, el aprendizaje no solo se refiere pues a esa etapa escolar, ¿no? Específicamente en las cuales pues de una u otra forma estamos expuestos a una estimulación constante, ¿cierto? Incluso pues a lo largo de la universidad también, ¿cierto? Estimulación constante, información, información, mucha información. Y a eso le atribuimos entonces obviamente esa curva de aprendizaje. Sin embargo, hablamos de aprendizaje desde el neurodesarrollo, ¿cierto? Desde la formación de esas estructuras a nivel cerebral y obviamente a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando tenemos pues obviamente ya un cerebro pues madurado, aspectos pues de nuestro ciclo de vida un tanto diferentes, donde hay un cese obviamente de estas actividades académicas, escolares, y pues digamos que de una u otra forma hay como un asentamiento, así como un aplanamiento de esa curva de aprendizaje, ¿no? Y obviamente las demandas de nuestro ambiente son diferentes, nuestro cerebro también de una u otra forma se va volviendo un tanto más ralentizado, ¿cierto? Más lento en su velocidad de procesamiento, ¿cierto? Tanto así que en la vejez pareciera que fuéramos un tanto más como torpes, ¿cierto? En toda nuestra expresión física. ¿Mm? Pero pues obviamente a lo largo del tiempo también vamos sufriendo una evolución y una generación, ¿cierto? Degeneración obviamente de las células, ¿cierto? Entonces nuestra piel ya no es la misma, nuestros movimientos ya no son los mismos y lo mismo pasa a nivel cerebral. No somos, digamos que, tan veloces trabajando en la información, aprendiendo, sin embargo eso no quiere decir que no lo hagamos. De hecho, creo yo que ustedes tuvieron la oportunidad de involucrar a los más viejos, ¿no? Con respecto a la evolución tecnológica, ¿no? Y entonces vemos abuelitos que saben manejar muy bien sus celulares. Obviamente, pues han cambiado un tanto las diferencias culturales, ¿no? Obviamente, pues unas personas que son un tanto más inflexibles se negaron a eso y no lo hacen. A medias, pues pueden contestar sus celulares, bueno. Y pues estos aparatos electrónicos que cada vez más requieren, ¿cierto? Pues aunque sean muy digitales, muy de oprimir botones, requieren un conocimiento, requieren un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, obviamente, a lo largo, ¿cierto? De pronto de ese ciclo o de esa línea de vida, pues tenemos unos periodos críticos de aprendizaje. ¿Mm? Inicialmente, cuando está el bebecito, pues allá en el útero, pues el aprendizaje es un tanto más limitado, pero sí se da, ¿sí? Entonces el niño empieza a generar pues esas asociaciones cuando encuentra, digamos que de una u otra forma, unas texturas diferentes allá intrauterinas, ¿cierto? Porque pues de una u otra forma ellos prueban a nivel sensorial, ¿cierto? ¿Cuál es la comida que está consumiendo la madre, ¿cierto? De una u otra forma saben cuando la mamá pues está triste, ¿cierto? Y empiezan a hacer lectura de la información que le da ese ambiente intrauterino. ¿Mm? Y entonces aprenden, ¿no? Yo no sé, ustedes han visto que, que hay niños que las mamás tuvieron un embarazo complejo y se la pasaron de una u otra forma en estados muy, muy tristes, ¿cierto? Llorando. Y el bebé cuando nace pareciera que hubiera, digamos que, aprendido esas conductas, ¿no? Y pareciera que estuviera triste, llorando todo el tiempo. ¿Mm? Bueno, aspectos, digamos que en el neurodesarrollo
que entre los 0, ciertos días de nacido y los 2 años aprenden, digamos que una serie sí, de estímulos, de conocimiento, ¿cierto? Se apropian de ese ambiente. ¿No? Por eso es importante generar la estimulación en estos años, en estos primeros años de vida. Por eso es este lema que dice para siempre, ¿no? De los 0 a, bueno, y para siempre. ¿No? Porque estos aspectos muy del hábito, de la rutina, de establecer entonces unos ambientes seguros, ¿cierto? Tanto así que eso va a transmitir, pues, niños seguros, ¿no? Estos ambientes que de una u otra forma generan estimulación constante, ¿cierto? Para los niños. Por eso es tan crucial, ¿cierto? Estos primeros años de vida. Y entonces desde los 0 hasta los 2 años hay una serie de componentes a nivel motor bastante importantes para nosotros porque de una u otra forma van a reflejar, ¿cierto? Entonces esa inteligencia, digamos que corporal, ¿cierto? También dependiendo de qué hacemos nosotros con esos niños en esos primeros años de vida. ¿Mm? Entonces tenemos papás que de una u otra forma dejan, ¿cierto?, que evolucionen solos. Otros no generan estimulación, ¿cierto? Por X o Y motivo, no tienen de pronto el conocimiento, son papás ocupados, ¿cierto? Que dejan pues a los bebés, ¿sí? Pues obviamente por sus necesidades demandantes en jardines, ¿cierto? Y pues pueda que estos jardines tengan conocimiento o no lo tengan, ¿cierto? Que solo pues los bebecitos estén en sus cunitas, ya entregan y ya, y devuelven. Entonces, esa estimulación que nosotros sabemos que de una u otra forma va a alimentar y va a generar en ese cuerpo unos cambios, ¿cierto? Específicamente, yo digo un tanto de inteligencia porque a veces somos muy torpes, ¿no? Cuando empezamos a conocer estas acciones demandantes en cuanto a la corporalidad, ¿cierto? Por eso digamos que muchos que no estamos tan metidos como en el ambiente de la danza, bueno, no está Diego hoy, ¿sí? Y queremos adquirir ese conocimiento más adelante, nos vemos torpes. ¿Mm? Pasa también, digamos que cuando adquirimos el conocimiento a nivel deportivo, ¿sí? Hasta ahora, digamos que en esas fases de iniciación. ¿Mm? Entonces, miren que nosotros no solo podemos ver a la persona en ese instante, sino que tenemos que conocer, ¿cierto? En esa anamnesis que hacemos inicialmente, cuál ha sido el desarrollo a nivel motor, a nivel del lenguaje, porque es importante conocer también el lenguaje, ¿cierto? De ese niño o de esa niña, de ese adolescente incluso. Y obviamente conocer como esos estadios por los que cruzó también el niño, ¿no? Muchos de los aspectos que se refieren en algunos artículos, y es que el salto de estos hitos del desarrollo, ¿cierto? Que el niño de pronto no haya generado una posición sedente durante tanto tiempo, o que el niño se haya saltado el gateo, ¿cierto? O que el niño no haya de pronto generado pues esa asistencia o ese apoyo antes de caminar, ¿cierto? ¿Mm? Que tenga dificultades constantes. Miren que algo que uno debe tener en cuenta y es un niño que después de haber adquirido entonces el, esta posición, bueno, digamos que de apoyo para caminar y el caminar y sea como muy torpe, ¿cierto? En ese caminado, o sea, constantemente se está cayendo, se tropieza fácilmente, entonces miren que a nivel corporal pues algo está sucediendo con respecto pues a sus estructuras, a sus extremidades inferiores. Y eso nos puede denotar entonces de pronto una displasia de cadera, ¿cierto? O que puede estar generando, digamos que dificultades a nivel también estructural, como un pie plano, ¿cierto? O que estén caminando cojo, por decirlo así.
Entonces miren que estos aspectos en los cuales a veces ni siquiera nosotros, cuando somos padres, ¿no? Nos dicen, bueno, cuando note algo diferente en su hijo, ¿cierto? Que nosotros incluso normalizamos. Ay, no, es que él siempre es así. Cuando está caminando, cuando va muy rápido, siempre se cae, ¿sí? Pero entonces miremos que pues estas caídas, ¿cierto? No sean constantes. ¿Mm? O evidenciemos que de pronto generó pues esa caída. ¿Mm? Bueno, entonces miren tan delicado que puede ser esos primeros momentos, ¿no? Tan cruciales con respecto a esos analizadores que vimos sinestésicos, a esa inteligencia de una u otra forma corporal, ¿cierto? ¿Mm? ¿Cómo utilizamos entonces también nuestros reflejos? ¿Mm? ¿Para qué? Para de una u otra forma nosotros empezar a instaurar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues una serie, obviamente, de planteamientos, dependiendo pues del deporte, dependiendo del estadio en el que se encuentra pues la persona, ¿cierto? Ya sea niño, joven, ¿sí? O adulto. Bueno. Por otro lado tenemos la mielinización. La mielina es aquella sustancia que nos ayuda de una u otra forma a llevar, ¿cierto? Ay, Dios, no puede aguantar más. Entonces, esta sustancia nos ayuda a llevar la información de forma rápida, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a generar esas redes y esa complejización, ¿sí? Con respecto a esos circuitos. Nosotros a veces nos quedamos con lo cotidiano, con lo básico. Pero miren que para de una u otra forma adquirir el conocimiento y ser pues más eficaz, potencializar, pues necesitamos de unos hábitos, necesitamos como de una higiene corporal, necesitamos de esa estimulación constante de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces por eso decimos, es una persona exitosa, ¿sí? O de una u otra forma da cuenta de unas estructuras organizadas, planeadas, ¿cierto? Y ejecutadas. Entonces, digamos que el proceso de mielinización no solo se da, pues obviamente a nivel cerebral, sino que esto también compone y fortalece, ¿cierto? Unas conductas, unos comportamientos que son bastante evidentes. Por otro lado, yo ya les había hablado de las áreas de asociación, ¿cierto? Que están ubicadas, digamos que acá en el centro de tres estructuras bastante importantes, ¿cierto? Las occipitales, que me dan información de todo lo visual, ¿cierto? Está cerca también, digamos que al cerebelo, y también de una u otra forma modula los movimientos, ¿cierto? Digamos que las áreas de asociación también recogen todo lo auditivo, ¿cierto? Todo lo temporal, ¿cierto? Y lo parietal. Entonces son unos componentes en los cuales reúnen casi toda la información sensorial, perceptual, ¿cierto? La organiza, es decir, le da un significado, un conocimiento y obviamente si hay varios componentes que van a quedar automatizados, ¿sí? Es decir, no necesito de una u otra forma ver, ¿cierto? Que los colores yo ya los he identificado, ¿cierto? Inconscientemente. O sea, no necesito hacerlo consciente de que a mi lado izquierdo está el naranja, está el amarillo, está el verde, está el azul, ¿cierto? ¿Por qué? Porque constantemente pues estoy expuesta a los colores, los reconozco, pero no los hago consciente. Pero si yo miro un estímulo nuevo, por ejemplo, esa partecita rojita que está sombreada en el GIF, ¿cierto? De este cerebro, ¿cierto? Y este cráneo, eh, de una u otra forma no sé, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Sí? Pero bueno, les voy a decir, ese es el hipocampo. Tiene como una estructura parecida a la de un caballito de mar, ¿cierto? Por eso se le dice hipocampo. Entonces, estas áreas de asociación que están ubicadas acá en un aspecto pues bastante medial,
está compuesta entonces de la reunión, ¿cierto? De todas esas estructuras que me dan información visual, auditiva, ¿cierto? Que son como los grandes componentes del aprendizaje, ¿sí? Por eso, las personas que son mudas, ¿cierto? Que tienen como esa incapacidad de poder producir sonidos, no tienen afectado aspecto de inteligencia, ¿cierto? Y uno pareciera como que si tiene dificultades auditivas y obviamente y del lenguaje, pues pareciera que tuvieran dificultades también a nivel cognitivo, y no es así. Contrario de pronto a las dificultades que puedan tener pues las personas, ¿cierto? Ciegas, porque de una u otra forma conocen, aunque conozcan el mundo, ¿cierto? No tienen esa complejidad con respecto a todos los estímulos visuales, que si ustedes se dan cuenta, pues son pues nuestro campo bastante diciente de lo real, ¿cierto? De lo real, de lo que existe. Entonces, por eso digamos que también hay disociaciones con respecto a la inteligencia a nivel, digamos que sí, de conocimientos de las personas ciegas a las sordas y a las mudas. Bueno, y entonces, de pronto hablando de todo, de la unión de todo este preámbulo, pues vamos a generar unas redes neuronales, ¿cierto? Y unas huellas de memoria. Bueno, aquí en este GIF, pues la idea es mostrarles como las diferentes estructuras de cómo se divide, entre comillas, ¿no? El cerebro. Y aunque las conozcamos así, no el aprendizaje, bueno, el conocimiento, la experiencia, el ser humano, ¿sí? No es que esté estructurado. Obviamente, pues muchos de los estudios indican que a esas zonas se debe gran cantidad de actividades, ¿cierto? Relacionadas, digamos, a nivel frontal con la toma de decisiones, con las funciones ejecutivas, que en ellas está la flexibilidad, la planeación, ¿cierto? El control inhibitorio, que a nivel parietal entonces está todo lo sensorial y todo lo motor, ¿cierto? Todo lo que reúne, digamos que información, obviamente, de la propiocepción, que a nivel temporal, ¿cierto? De los temporales, entonces comprendemos de una u otra forma, recibimos la información sensorial de la escucha, ¿cierto? Y a nivel pues occipital tenemos todos los aspectos visuales, que en compañía entonces de cerebelo, que es el modulador también, digamos que, de los movimientos. Estas estructuras que están acá, que es la protuberancia, ¿cierto? De donde salen los diferentes pares craneales, ¿cierto? Que nos ayudan de una u otra forma a estas estructuras, pues al sistema vestibular y une completamente pues el cerebro, ¿cierto? Con la médula espinal. ¿Sí? Vamos con casi nada. Por eso las personas que tienen traumas en estas estructuras y que generan una ruptura, ¿cierto? En estas estructuras, pues tienen peligro pues mortal completamente, porque hay una desconexión, ¿cierto? Entre el cuerpo, ¿sí? Que lo maneja de una u otra forma la médula espinal y el cerebro, que es el eje rector, ¿cierto? De todo nuestro cuerpo. Entre más arriba sea la lesión, ¿cierto? Entre más a corteza, ¿cierto? Corteza cerebral, pues hay como menos, ¿cómo les digo yo? Como menos afectación vital, ¿cierto? Y entre, digamos que aspectos más
ascendentes o lesiones más aquí en la parte más baja o basal, ¿cierto? Pues son más inminentes, digamos, que los resultados, ¿sí? Porque aquí, en estas zonas, también se manejan aspectos vitales, ¿cierto? Por eso las emociones tienen un componente, un marcado componente fisiológico. ¿Mm? Es de lo que siente mi cuerpo con respecto a una situación, ¿sí? El miedo, el temor, la ira, ¿cierto? Un tanto desde la connotación negativa, pero pues obviamente tenemos otros sentimientos positivos, ¿cierto? Como la felicidad. Bueno, bien. Entonces acá tenemos, ya conociendo un poquitico más del cerebro, quiero que conozcan este personaje, ¿sí? Que está acá, en esta parte. Yo no sé si ya se los había mostrado, ¿sí? ¿Cierto? Sí, profe, creo que el muñeco, pero como en otra imagen, con otro color Ajá. o... Sí, más oscurito. Bueno, entonces ustedes ya saben que las partes más grandes, ¿cierto? Son las que más nos dan, tienen más campos de acción con respecto a la forma de tomar la información, de recolectar la información. Entonces miren que la mano es gigante. La mano es impresionante, ¿sí? Al igual, ¿cierto? Que los pies. Nos dan gran información con respecto a los estímulos. Mire, los ojos también, digamos que de una u otra forma, son bastante grandes, ¿sí? Con respecto, pues, a estructuras que a simple vista son grandes, pero acá se dimensionan pequeñas, ¿cierto? Entonces, miren, bastante grandes, la boca, la lengua. ¿Qué pasa con estas estructuras? Entonces, ellas están ligadas, ay, acá no me deja escribir, está muy grande. Bueno, digamos que la médula espinal, ¿cierto? Ubicada pues obviamente en toda la curvatura, ay, ¿cierto? Específicamente pues digamos que hasta acá, hasta aquí ya hay unos pares craneales que me dan información pues digamos que de todo el componente de la cabeza, ¿cierto? Y el cuello, de los ojos, ¿cierto? Hay unos nervios también, digamos que allí trabajando, ¿sí? Y pues unas estructuras cerebrales. Pero toda esta información que recoge la médula espinal viene aquí súper ramificada, ¿cierto? Muchos nervios que llegan cerca, ¿cierto? A la médula espinal y ella, ¿cierto? Está muy ligada a estas estructuras acá, ¿cierto? Se van a convertir en ese ramillete y van a subir por una estructura llamada la... se me olvidó. Bueno, digamos que se llama, bueno, del sistema piramidal, ¿sí? Y esta información, ¿cierto? Este ramillete, ¿sí? Específicamente se van a convertir entonces en algo más profundo, ¿cierto? Con respecto a la corteza cerebral. Y van a llegar hasta acá, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con esta estructura que está acá sombreada de color amarillito? Esto, de una u otra forma, resume la participación de las estructuras más concientizadas, más estructuradas de toda la información sensorial y motora. Y entonces este pedacito, ¿cierto? Pareciera que lo hubieran sacado, ¿cierto? Como esta tajadita y nos muestran esto que está acá. Entonces nos dicen que estas estructuras pequeñitas,
¿cierto? Van a dar información, entonces visceral, de una u otra forma. Están acá, bueno, los dientes, ¿cierto? La cara, la nariz, bueno, digamos que así. Y los aspectos más metidos, por decirlo así, entre los dos hemisferios, son, digamos que de una u otra forma, las extremidades. Estas que están acá como más adentro, más hacia este lado, hasta donde dibujé acá. Acá. Entonces vamos a encontrar entonces los pies, las piernas, ¿cierto? Los brazos, la mano, bueno, la cabeza y así sucesivamente pues el resto del cuerpo. Pero estas estructuras que están acá muy arraigadas, ¿sí? A este sistema piramidal, si ustedes se dan cuenta, las lesiones que están ubicadas acá en esta parte específicamente del cerebro, puede generar, digamos, un Parkinson, ¿no? Que es como esa rigidez, ¿cierto? Específicamente en los movimientos. Entonces, las personas con Parkinson pueden generar alteraciones en la marcha, en su postura, ustedes los ven, digamos que sentaditos, pero van generando como esa desestructuración, ¿cierto? A nivel postural. Tienen marcha así como si fueran pingüinitos, ¿no? O digamos que generan ese arrastre, ¿cierto? Específicamente, y como que les cuesta manejar entonces las extremidades. Bueno, entonces nosotros tenemos una organización celular, una organización a nivel de redes y unas estructuras. ¿Para qué? Para que se dé el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los procesos que están involucrados en el aprendizaje? Imagínense que son todos estos. Entonces el aprendizaje no es solo la memoria, ¿cierto? Sino que se debe a ese proceso de sensación, a ese proceso de percepción, a la atención. Yo digo que esta es bastante crucial, esta con la memoria. Nosotros somos, bueno, somos como un colectivo bastante perezoso, ¿cierto? Entre más tengamos a la mano, pues mejor. ¿Y eso qué va a hacer? Pues obviamente que no trabajemos el cerebro, que no lo estimulemos y nos quedemos solo con la información, ¿cierto? Automatizada. Las praxias y las nocias, ¿sí? Los movimientos y el reconocimiento, ¿sí? Los estímulos, estas pues van muy arraigadas de otras. Las funciones ejecutivas, ¿no? La planeación, que nos falta, digamos que en estas funciones como que nos rajamos, por decirlo así. La flexibilidad cognitiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir la flexibilidad? Que nosotros a partir de algún problema, ¿sí? No solo encontremos la solución más específica, sino que encontremos una rama de soluciones. Nos falta eso, ¿sí? Pareciera que lo que les decía, somos como muy arraigados a lo rápido, ¿cierto? A lo práctico. Pero cuando tenemos que mirar el proceso, el paso a paso, como que nos cuesta un poquito. La flexibilidad también hace referencia a aquellas personas que son muy tercas, ¿no? Como muy inflexibles. Es así, es así. No, pero podemos ver esta posibilidad o esta o esta. Entonces, estas personas son inflexibles cognitivamente. Acá tenemos también el control inhibitorio. Ese control inhibitorio a qué hace referencia. A de una u otra forma delimitar, ¿cierto? Esos estímulos que estoy recibiendo, ¿sí? Y quedarme solo con los que realmente me sirven. Por ejemplo, en esa lucha de estímulos, pues nosotros estamos con el celular, pero también estamos escuchando y estamos viendo, ¿sí? Para el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Si soy una persona que tiene unos bajitos niveles atencionales, solo necesitaría estar pendiente, pues obviamente de lo visual, ¿sí? De lo que estoy aprendiendo, de mi escucha, ¿cierto? E inhibir esos estímulos, ¿cierto? Que no favorecen ese proceso.
pero nosotros somos muy buenos haciendo todo. Entonces estamos cocinando, estamos escuchando, estamos viendo, estamos aprendiendo, estamos mirando el celular, ¿cierto? Y podemos hacer de todo. ¿Mm? Sin embargo, cuando medimos los resultados, pues estos no son los que esperábamos, ¿no? Quisiéramos poder realizar todas estas actividades en un solo tiempo. ¿Mm? El lenguaje. El lenguaje no solo es lo que yo digo, ¿cierto? O lo que comprendo, ¿Mm? Sino de una u otra forma, otro componente bastante diciente, y es con respecto, bueno, yo les decía la semana pasada, cómo trabaja también los automandatos, ¿cierto? O los mandatos. ¿Mm? El lenguaje, ¿cierto? Es apropiarme de una u otra forma a esa codificación que tanto ustedes como yo entendemos. ¿Mm? Si yo me pongo de pronto a generar unos tecnicismos, a hablar de una forma diferente, ¿cierto? Más científica, bueno, más de los aspectos técnicos del aprendizaje, pues ustedes van a decir, no, no es el nivel que nosotros de una u otra forma vamos a adquirir, ¿cierto? Para poder aprender eso que hemos tratado de trabajar durante la sesión. Entonces miren que el lenguaje no solo es el expresivo y el comprensivo, sino todos los componentes que acompañan, ¿cierto? Esa expresión, ese mensaje, esa recepción, ¿cierto? Y esa retroalimentación. La motivación, ¿cierto? Y los aspectos afectivos emocionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿cierto? Aunque el componente emocional tenga mucha información fisiológica, yo debo comprender esa información fisiológica. ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Qué es lo que me genera temor? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me genera ansiedad? ¿Sí? ¿Cómo controlo yo entonces esos estados emocionales? ¿Sí? ¿Por qué sudo cada vez que la persona que me gusta me habla? ¿No? O de pronto, ¿por qué digo cosas incoherentes cuando estoy en una entrevista? ¿Mm? Entonces, todo lo afectivo y emocional es una lectura entonces de lo que dice mi cuerpo con respecto a esa situación. ¿Mm? ¿Por qué estoy tan feliz viendo la nota tal? ¿Cierto? Si de una u otra forma trabajé para esa nota. ¿Sí? O sea, es correspondiente mis emociones, ¿sí? Con la situación, porque a veces digamos que no, ni siquiera sabemos si es tristeza o es frustración o es impotencia. ¿Mm? O de una u otra forma decir, a veces ni siquiera sabemos identificar o darle un nombre, ¿cierto? A esa sensación. Por otro lado tenemos el autoestima, ¿sí? Miren que estos aspectos de la propiocepción, ¿sí? Del significado de mi seguridad, del significado que le doy a lo que sé, ¿cierto? A lo que hago, ¿sí? Y digamos que todo este componente cognitivo con respecto a mi qué, al reconocimiento que doy sobre mí mismo. Esto también afecta el aprendizaje. Muchos de estos aspectos están arraigados con estas frases que uno se dice, no puedo, no sé. ¿Mm? La identificación y la expresión de las emociones, bueno, ya les había hablado, y la autorregulación, el autocontrol, ¿sí? Que es como esa respuesta consciente, ¿cierto? Cuando identifico y expreso una emoción. ¿Mm? Y entonces es cuando, de una u otra forma, no respondo a nivel basal, ¿cierto? Es decir, no doy una respuesta, ¿cierto? Obviamente a una información emocional, sino que llevo ese proceso aún más complejo a estructuras que están especializadas para entender la situación, racionalizarla, ¿cierto? Y dar una respuesta, que pasa mucho en el deporte, ¿no? Somos muy emocionales, nos dejamos llevar por esa información fisiológica, ¿cierto? Y así mismo damos una respuesta. Pero cuando llegamos al final del partido, entonces, pues uno dice, no, no sé por qué actué de esa forma, no fui consciente.
no generé pues unos aspectos de la agresividad que se necesitan en el deporte, sino fui violento. ¿Sí? Pero no sé por qué lo hice, o la verdad no lo noté, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan consciente es con respecto, ¿cierto? Bueno, así era un partido o era una situación específica deportiva, bueno, X o Y motivo. ¿Mm? Pero a veces ni siquiera nos acordamos, ¿yo hice eso? ¿Sí? A veces son las preguntas. ¿Sí? Y si de pronto no lo registramos, pues ni siquiera nos vamos lo vamos a creer. ¿Mm? Entonces son aspectos del autocontrol, de la autorregulación. ¿Mm? Bueno, ya habíamos hablado entonces de unos focos atencionales, unos intrínsecos, otros extrínsecos, ¿cierto? Mm, hay otras formas de entender la atención. La atención selectiva, ¿cierto? Entonces logro inhibir, ¿cierto? Generar, digamos que unos límites con respecto a lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, ¿cierto? A lo que le estoy poniendo atención, por decirlo así. ¿Mm? La atención selectiva. Pero somos muy de la atención alternante. ¿Mm? Y esto pues obviamente genera distractibilidad o genera un mal empleo de la atención. Y era lo que les decía, entonces primero miro acá, después pongo atención acá, después hago otra cosa acá, ¿cierto? Y vuelvo a esta. Esa es la atención alternante. Esto solo me sirve si yo logro, ¿cierto? Identificar una serie de procesos de la situación. ¿Mm? Entonces, ustedes, digamos que estos ejercicios de la atención alternante los utilizan muchísimo los entrenadores. ¿No? Entonces, cada vez que pite, van a ir, digamos que pongámoslo bueno, en la zona central del campo, ¿sí? Y cada vez que pite 2 veces, van a ir al arco, ¿cierto? Entonces, la atención alternante que hice, debo atender a un estímulo, ¿cierto? Que solo es digamos que un pito, ¿cierto? Específicamente, un pitido. ¿Mm? Y obviamente lo asocio a una zona del campo. ¿Mm? Cada vez que escuche 2, entonces voy a tener que ir a otra zona del campo. ¿Mm? Esa es la atención alternante. Entonces, debo poner atención específicamente pues a a un estímulo, ¿cierto? Y obviamente cada vez que cambie ese estímulo, ¿cierto? Debo asociarlo pues obviamente pues a la movilización, al traslado a otro punto del campo. ¿Mm? Sin embargo, para poder de una u otra forma yo generar estos estados óptimos, ¿sí? Yo debo generar unos estados atencionales básicos fortalecidos. ¿Mm? Por eso yo les decía, somos muy buenos en la alternante, muy buenos, porque es lo rápido, porque es lo cambiante. Pero cuando necesitamos focalizarnos y ser selectivos, ahí perdemos puntos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estos estímulos duran en el tiempo, ¿cierto? Un determinado tiempo, se vuelven aburridos. ¿Mm? Por eso, entonces, fortalecemos estos selectivos, ¿cierto? Los focalizados, y luego, pues, sí, vamos a los alternantes, ¿sí? Que son como los divertidos, por decirlo así. Bueno, la memoria. La memoria está dividida en 2 aspectos. Una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. ¿Para qué me sirve la memoria a largo plazo? ¿Cierto? Para generar hábitos, ¿cierto? Técnicas, específicamente, ¿cierto? Que deben quedar allí guardadas e instauradas. ¿Mm? Pero ¿para qué me sirve la memoria a corto plazo? ¿Cierto? Para todo lo táctico. Es decir, ¿qué estrategias, ¿cierto? Que yo ya guardé, ¿cierto? En este almacén, las necesito para utilizar rápidamente en cierta jugada, en cierta situación, ¿cierto? Específicamente. ¿Mm? Memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Y todo esto me sirve para el aprendizaje.
todo esto se queda guardado allí en ese cerebro que he trabajado constantemente. Las funciones ejecutivas, planear y organizar. No es fácil actuar, ¿cierto? Cuando yo tengo establecido un plan, ¿no? Porque a veces las situaciones también se vuelven un tanto complejas, ¿cierto? O pueden generar unos campos inciertos. Entonces, planear no es solo generar pues ese plan de acción, sino también las aristas que se puedan de una u otra forma generar en ese plan de acción, ¿sí? Como dicen. Entonces, no solo el A y el B, sino el C, el D, ¿cierto? El E. Organizar, ¿cierto? Gestionar. Entonces, esto se escucha muy de la administración deportiva, ¿no? Planear, organizar, gestionar. Estos procesos son a nivel cognitivo. No estamos muy familiarizados con estos conceptos porque no es de nuestra naturalidad, ¿cierto? No es como de lo habitual. Las grandes, digamos que personas, o sea, los que son, digamos que un tanto disciplinados, tienen bien instaurado este tipo de acciones. El planear, ¿sí? Nosotros deberíamos diariamente escribir en nuestra agenda qué vamos a hacer durante el día, ¿sí? Y eso es una cosita mínima, ¿sí? De la planeación. La planeación también es coger y decir, bueno, de aquí a tantos meses, ¿cuánto voy a ahorrar? Eso es planeación. Eso es gestión también y organización de mi vida personal, de las finanzas que manejo. Planear también es de una u otra forma generar esas metas, ¿cierto? A largo plazo, ¿sí? Entonces apenas se acaba el semestre, ¿qué voy a hacer? Bueno, el lenguaje, ¿cierto? Ya habíamos hablado de lo comprensivo y lo expresivo. Y aquí se van a empezar a dar entonces una serie de estrategias que nosotros como entrenadores y como obviamente desde la esencia del aprendizaje, ¿cierto? De lo pedagógico, pues entender un tanto estas relaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo más usual en el aprendizaje? Que nosotros logremos identificar aspectos de la repetición, ¿sí? Repetición para poder hacer una asociación, ¿cierto? Y hablar de aprendizaje. Es lo más tradicional. Entonces, repetir, repetir para poder adquirir ese conocimiento, ¿cierto? Y asociarlo y poderlo evocar, ¿sí? En un punto determinado. Nos pasa muchísimo con lo motor, ¿sí? Tengo que de una u otra forma entrenar esa repetición para generar ese hábito motor, ¿cierto? O esa técnica. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa con esa respuesta cerebral? Hay algunas personas que tenemos esa facilidad, ¿sí? Tenemos ese cerebro tan de una u otra forma flexible que las actividades me pueden generar interés, ¿cierto? Y esto se convierta en habilidades. Pero si de pronto tengo un cerebro, ¿sí? No tan maduro, ¿sí? No tan trabajado, no tan flexible, pues voy a tener ciertas dificultades. Eso no quiere decir que no logre mi aprendizaje, sino que nosotros como esos líderes de los procesos de enseñanza-aprendizaje, podamos leer, hacer lectura, ¿sí? Hacer ese diagnóstico inicial, ¿sí? Del deportista que tengo enfrente. Entonces esto puede generar reto, ¿cierto? Específicamente en mi deportista, ¿sí? Pero también puede generar frustración. Porque aunque yo ponga el mismo ejercicio, ¿sí? Voy a tener pues un personaje, un deportista, ¿cierto? Con estas características, con este perfil, pero también puedo tener estas, ¿cierto? Personas con este perfil.
voy a tener este resultado y voy a tener este resultado. Este posiblemente genere una deserción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se sintió de una u otra forma comprendido, no se pudo haber sentido, o generó un significado negativo de ese proceso, ¿cierto? Deportivo. Pero entonces es aquí donde nosotros debemos hacer una buena intervención, ¿sí? Obviamente, pues este componente pues, va a facilitar una serie de procesos de otros niveles y que se puedan potencializar. Pero con esta persona, con este deportista, debo empezar a identificar, ¿cierto? Desde aquí, desde su pasado, ¿cierto? Que posiblemente dificultades tenga y en las que debe trabajar, ¿sí? Entonces miren que ustedes se van a convertir también no quiero hablar pues, de pronto como de psicólogos, pero sí obviamente desde su especialidad, desde el ser especialistas, ¿cierto? Específicamente desde el componente físico, desde el componente un tanto más celular en cuanto al proceso, ¿cierto? Desde lo más pequeñito, del control del balón, de una u otra forma del control, ¿cierto? Específicamente de su cuerpo, ¿cierto? De las mismas posiciones, digamos que la postura, ¿sí? De aquello que es lo más pequeñito para poder llegar a lo más complejo. Entonces, ¿qué nos dicen algunas estrategias? Por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Debemos verbalizar y debemos mostrar, ¿sí? A través del ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de un hábito motor, ¿cierto? Específicamente, cada paso explícitamente. Debemos mostrarlo, ¿cierto? Obviamente, si nosotros no tenemos unos buenos procesos adquiridos, pues obviamente lo que vamos a enseñar, pues tendrá ahí ya unos baches, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de eso. Al inicio, el que enseña realiza la actividad, ¿sí? Eso de pronto pues es bastante evidente. Sin embargo, vamos para un segundo paso que toma su tiempo, ¿sí? Como lo decía Omar, como lo decía Alina. Hay que disminuir gradualmente ese apoyo, ¿sí? No me puedo convertir constantemente el que corrige, 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 no. De una u otra forma yo estoy dando, ¿cierto? Esas estructuras, esos conceptos, ¿para qué? Para que esta persona poco a poquito, ¿cierto? Con un tiempo determinado, lo adquiera, se apropie de ese conocimiento, ¿cierto? Y de una u otra forma va a ser quien más adelante corrija, ¿cierto? Si hay que corregir. No, entonces nosotros pareciéramos que solo llegáramos hasta acá, ¿sí? Listo, disminuyó el apoyo, ya lo logró, chao. No. Entonces yo debo generar, ¿cierto? Esta estrategia hasta que veamos, ¿cierto? Unos resultados bastante dicientes, ¿cierto? Evidentes con respecto a esa estrategia. Entonces se apropió el conocimiento y es capaz incluso hasta de corregir, ¿cierto? Si es necesario, ese conocimiento. Y entonces empezamos a trabajar en el perfeccionamiento. Bueno, otros de los aspectos para poder generar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje es el andamiaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logro yo identificar esas bases fundamentales, ¿cierto? Específicamente, para crear, ¿cierto? Obviamente, pues algo bastante sólido y se pueda construir de ahí para allá. Claro que mi sólido no quedó tan sólido, pero bueno. Pero ¿qué dice el andamiaje? Entonces yo estructuro una base, ¿cierto? Sólida. Y voy dando, ¿cierto? Ese ladrillo a ladrillo para construir esa casa, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer cuando ya construyo una base? Es decir, le indico qué es lo que debe hacer, cuáles son las acciones,
le muestro, ¿cierto? Constantemente, ¿cierto? Y cuando veo que de una u otra forma esta persona está adquiriendo, es más flexible, puede lograr, digamos que unos buenos resultados, empiezo a dar pistas y claves. ¿Mm? ¿Para qué? Para que él vaya generando sus propios aprendizajes. ¿Mm? Pero esto también puede ser de forma directa, ¿cierto? Con pistas o claves, o puede ser de forma indirecta, ¿sí? Que es condicionar el medio, perdón. ¿Mm? Es algo que pasa con nosotros que de pronto lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Entonces organizamos el espacio, ponemos, digamos que ese circuito, ¿sí? Y ya los deportistas saben qué deben hacer, ¿sí? O ellos pueden generar sus propios circuitos. ¿Mm? Entonces ya no estoy generando pues un andamiaje, no estoy enseñando que cada vez que van a pasar por los aros, entonces van a hacer un cruzado, bueno, ¿Mm? Sino que solo los pongo, ya están habituados y ellos van a empezar a generar sus propios aprendizajes. ¿Mm? Bueno, el uso de mediadores. Esto hace casi alusión a los automandatos que vimos desde los volitivos, ¿Mm? Desde el proceso volitivo. ¿Cuáles son esos códigos del lenguaje, cierto? Que me van a ayudar a establecer ese conocimiento. Mire que aquí hacemos alusión a una de las teorías del aprendizaje, que es con respecto a lo que decía Vygotsky, ¿no? El lenguaje y el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo logro yo instaurar esa codificación entre el entrenador y los deportistas, ¿cierto? Para obtener esos resultados. ¿Mm? No es fácil establecerlos. ¿Mm? Sin embargo, obviamente hay unos ejercicios de confianza, hay unos ejercicios en los que se establece una relación, ¿cierto? Entre entrenador y deportista. ¿Mm? Y esto es bastante importante, porque cuando nosotros queremos algo, ¿cierto? Específicamente el comportamiento de la conducta de un deportista, pues si no tenemos esa base fundamental, si no me entiende, si no me comprende, si no hacemos esa retroalimentación, pues esa es una comunicación fallida. ¿Mm? Algo que pasa también con las relaciones personales. ¿Mm? Si yo no tengo claro qué quiero con esa relación, ¿cierto? Y de pronto no lo expreso, pues la otra persona está haciendo su mundo, ¿cierto? Se está ilusionando y obviamente cuando hay una ruptura, pues imagínense ese componente de duelo, de resignación, de desilusión, ¿cierto? Porque para uno es fácil, ¿sí? Porque obviamente pues dentro de esa comunicación a mí mismo, ¿cierto? Yo te encuentro ese significado, pero para el otro no. Bueno, eh, esto es un tanto la curva del aprendizaje que les decía. ¿Cómo se adquiere un conocimiento? ¿Sí? Esto es pues a nivel motor, ¿no? Sin embargo, nosotros desde la neuropsicología nosotros vemos también curvas de aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo las hacemos? De la misma forma en que se pueden hacer a nivel motor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá estamos midiendo la cantidad de puntos, ¿cierto? Que se hizo en este deporte, ¿cierto? De tiro. Y los días, ¿cierto? O el tiempo en que se realizaron los ejercicios. ¿Mm? Entonces, obviamente, de forma inicial, ¿sí? Los puntos, ¿sí? Del 0 al 5.º día, pues tuvieron un avance significativo, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá tuvo 23, 24, ¿cierto? Más o menos 1, 4, 5. Más o menos en el tercer día, ¿cierto? Miren que llegó a hacer un punto, a hacer 40 puntos, ¿sí? Pero en el cuarto día tuvo un descenso, ¿cierto? Específicamente como de 27 puntos. ¿Sí? Pero miren lo que pasó en el 5.º día. Esta persona,
Mire qué pasó de un 27 a un puntaje de 60. Y este es el aprendizaje. Obviamente, aquí hay unos aspectos de repetición, ¿no? De entrenamiento, ¿sí? Constante. Pero miren lo que pasa con la curva. Inicialmente, ¿cierto? Es, pues obviamente, bastante baja, pero a lo largo del tiempo se va convirtiendo en algo plano. Es decir, llegó a su punto más alto de adquisición, ¿cierto? De ese conocimiento, ¿m? Pero lo mantuvo estable en el tiempo. ¿M? ¿Sí? Obviamente, pues inicialmente no vamos a pedir unos objetivos, ¿cierto? Máximos, porque este es el final, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo llego o tengo ese aplanamiento de nuestra curva? ¿Mm? Eso quiere decir que esta persona ya aprendió, ¿cierto? ¿Cuál sería la fase entonces que sigue después de este aprendizaje? Bueno, ahí está. Ahí tienen la pista. Ahí dice que crecimiento de los resultados. No, ya ahí cuál sería. Acá es el crecimiento de los resultados. Este, crecimiento de los resultados. Esta fase sería la de perfeccionamiento. Claro, cuando ya he adquirido, ¿cierto? He corregido de una u otra forma la técnica, ¿cierto? Independientemente de lo que estemos trabajando, sigue la fase de perfeccionamiento. Bueno, ahí no me quedó tan chévere mi letra, pero bueno. ¿Mm? Y de eso se trata el aprendizaje y lo podemos medir. ¿Sí? ¿Qué tanta capacidad tenemos con respecto a lo que estamos evaluando? ¿Mm? ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos una conexión específicamente, ¿cierto? De todos los estímulos, tanto internos como externos, ¿cierto? Basados en unos procesos básicos, ¿cierto? Y unos procesos cognitivos, ¿cierto? Superiores. Creo que alguien entró. Listo. Y entendiendo entonces, pues un poco, digamos que la asociación de todos estos procesos, pues entendemos la relación entre cuerpo y mente. ¿Listo? ¿Cómo interpretamos entonces, obviamente, esto bajo unos ambientes tanto internos como externos? ¿Mm? Bueno, listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Hola Diego, buenos días. Descartar. ¿Listo? ¿Cómo les fue hasta ahí? Preguntas, inquietudes, ¿cómo les fue con esta temática? Bien, profe, pues no tengo ninguna duda. Las diapositivas son súper chéveres porque aparece como la temática de lo que se habla. Ah, bueno, listo, sí. Yo digo que una de las formas de aprendizaje pues tiene que ver con lo visual, pero cuando ese visual es bastante plano, cuando de pronto pues no genera como esa información específica, ¿sí? O no es tan diciente, pues se vuelve aburrido, ¿cierto? Lo que les decía un tanto del aprendizaje. ¿Mm? Pero son estrategias que uno va buscando a lo largo de, obviamente, de su experiencia. ¿Mm? Pero bien, bueno, listo, me alegra. Bueno, eh, con respecto a la actividad, bueno, Rosa tampoco tiene alguna dificultad, listo.
Listo, sí, claro que sí, yo se las comparto. No sé, Omar, si tiene preguntas, inquietudes. No, profe, está bien. Listo. Y Diego, bueno, igual todo esto está quedando grabado. Ya ahorita entonces apenas suba el video a YouTube, entonces también les comparto el enlace. Bueno, entonces, si, si tienen dificultades, ¿sí?, de aquí a la siguiente semana con respecto a la búsqueda de los artículos, me avisan y programamos unas asesorías en lo que nos queda del tiempo de trabajo autónomo. ¿Listo? Eh, con eso también reforzamos, ¿cierto? Obviamente si hay alguna dificultad específica, bueno. Bueno, eso era lo que les quería comentar para el trabajo de las siguientes 2 sesiones. ¿Listo? La búsqueda de los artículos entre 5 a 10, según la temática y obviamente pues el objetivo que ustedes quieren identificar en su artículo. ¿Listo? Bueno, eso uno. Dos, señora Lina, dime. Profe, en este momento pues estuve buscando yo qué iba a hacer. Pues también voy a hacer sobre las emociones, pero quería hacerlo con personas que van pues al gimnasio. Entonces el estado de ánimo de esas personas que pues van al gimnasio y también quería buscar sobre las personas con discapacidad física Tienes a que la hora de delimitarlo. hacer. Pues sí, pues ahí ya había buscado unos artículos y dejé como tres, cuatro en cada uno. Uno luego coge todos esos artículos y da como una conclusión o Sí, solo algo hacer así, esa pero matriz. vamos a ir poquito a poquito. Solo diligenciar la matriz. ¿Listo? Ah, vale. ¿Listo? Pero bien, la idea es que tengas acercamiento de la temática, que vayas generando como esos criterios de inclusión, es decir, cuáles te sirven y cuáles no te sirven, ¿cierto? Y poder entonces desde allí ya poder empezar a realizar nuestro artículo. ¿Listo? Pero Nosotros bien, vamos a realizar un artículo. sí, un artículo de revisión de más o Ah, vale. menos 3, 4 hojitas. Si la revisión pues fue más grande, ¿cierto? De 10 artículos, pues se nos van a ir 5 hojitas, si acaso. ¿Listo? Listo, profe. Sí, la idea es que generemos esa experiencia. ¿Listo? Bueno, no sé si Diego nos quiera compartir la temática que va a investigar y el objetivo que quiere con esa temática. Profe, buenos días. Estoy Hola. un poco perdido, pero yo me adelantaré y pues no sé, digamos, pues me queda muy accesible, digamos, por lo que trabajo con personas en condición de discapacidad o también por lo que estoy con el cuento del baile, entonces pues no Ujú. sé, no, Ah, todavía no lo he enfocado, como que estoy así a listo. la deriva. Listo, vale. Pues mientras te pones al día. La idea es que dentro de 8 días ya tengas unos artículos revisados, ¿sí? Solo hacer la revisión y vamos a ir diligenciando una matriz que les compartí en el grupo de WhatsApp. No sé si los recibiste. Sí, sí, señora, sí, lo acabé Listo, de ver hace poquito. listo, bien, bien, bien. Eso es lo importante. Mientras también nos ponen al día con el tema del Moodle y también pues ahí desde allí también lo manejaremos obviamente un tanto más organizado. ¿Mm? Bueno, esperemos que el tema se componga. Pero bueno, sería interesante entonces la investigación de Diego con respecto bueno, a la danza y obviamente a la población que manejas. ¿Mm? Interesante ahí. De hecho, todos están chéveres. ¿Mm?
Profe, digamos, ahorita que hace algo se llama con danza integrada. Es personas en condición de discapacidad bailando. También podría ser por ahí, ¿no? Ay, sí, integrada o inclusiva. Le dicen integrada. Bueno, Ah, integral, danza integral o integrada, porque sí. pues no importa el tipo de discapacidad que haya, ¿sí? No es inclusive, digamos, no es, No es desde pues lo según lo, social, inclusividad. sí, Ah, sí, ok. no importa. Entonces, pero pues, digamos, ahorita estoy con cuerpos y con cuerpos maneja solo silla de ruedas. Ay, Tiene genial. un pedazo solo de silla de ruedas y el otro pedazo es eh, personas ya con tipos de discapacidad intelectual o física, ya dependiendo el tipo de discapacidad que se maneje y con eso se va cuadrando el Uy, grupo, ¿no? genial. Genial, genial, porque de ahí puedes sacar, bueno, obviamente creo yo que no debe tener tanto componente investigativo, pero sería chévere que tu artículo estuviera referido a eso, o sea, no se encuentra mucho, Mm, pero es lo importante. Mira que yo me he puesto a buscar, profe, y se encuentra muy poco, porque Súper limitada, es claro. algo inexplorado, Ajá, totalmente. genial, genial. Entonces, cuando uno habla de danza deportiva, piensan que la danza deportiva es llevada hacia los olímpicos, algo así. Ujú. Pero entonces, hace poco, pues digamos que se consolidó eso que es llevar la danza hacia el deporte. Digamos, el break ya está como intentando meterse en los olímpicos y cosas así. Ay, genial, Pero genial. Chévere. la danza deportiva ahorita es la que se ve en varios géneros, es más danza de salón y esa es la que sí se puede llevar hacia la danza olímpica. Entonces, por eso te digo, Imagínate. no hay mucho, la verdad, de danza. Solo he encontrado como, de danza integral, he encontrado como 3 artículos, dos, Ujú. que hablan de la condición de la silla de ruedas para las personas que, dependiendo del tipo de lesión que tenga, ya sea eh, C4 a C7, ¿sí? Que es prácticamente eh, Ajá. a través de, perdón, a través, paraplesia, triplesia, algo así, no me acuerdo. Y el otro, pues que ya solo pueden, hay otro que lo pueden manejar con la boca, es dependiendo, profe, por eso te digo, es que hay De la mucho, lesión. sí, es dependiendo del tipo de lesión, cómo se puede manejar, cómo se puede bailar, y ya. Entonces, por eso que como, Ah, no, está súper interesante. ¿Y la tesis es enfocada en esto? sí señora, la tesis es enfocada hacia la danza, pero no la estoy haciendo con discapacidad. Ush, está muy, muy chévere. Está muy delimitada la investigación, entonces sirve bastante para ti como investigador, ¿no? Mm, pero sí, chévere. Muy, muy, muy interesante la temática. Listo. Eh, bueno, lo otro que les quería comentar es que dentro de 8 días vamos a tener nuestra actividad de internacionalización. ¿Mm? Es con un psicólogo deportivo de la Universidad Manuela Beltrán y va a ser a las 11 de la mañana. Entonces no nos vamos a ver a las 7. ¿Sí? Yo voy a estar conectada desde las 7 por si ustedes necesitan asesoría con respecto eh, a la búsqueda de los artículos, si tienen alguna duda, inquietud, si necesitan asesoría, estoy desde las 7. ¿Listo? Pero la clase la vamos a hacer de 11 a 1. ¿Listo? Para que, bueno, si están en otro lugar, pues se puedan conectar, puedan hacer como presencia eh, de la actividad. Vamos a tener obviamente pues a este invitado experto. Eh, la idea es que conozcan otro punto de vista, pues obviamente de otra universidad y obviamente desde el liderazgo específicamente en los entrenadores, ¿no? Entonces es un tema que a ustedes les apasiona un poquito más, ¿no? Con respecto, obviamente, a la disposición del entrenador. Entonces nos vamos a ver a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Listo, yo ahorita les escribo en el grupo para que recuerden, voy a ver si puedo hacer una publicidad con respecto a al evento. Es para nosotros una clase normal, pero pues vamos a tener invitados, ¿sí? Entonces posiblemente pueda que asistan otros estudiantes de otras asignaturas. Eh,
y otros profesores. ¿Listo? Entonces vamos a tener compañeros allí en esta actividad. Lo otro que les quería decir es que obviamente pues va a quedar grabado para las personas que de pronto no puedan asistir. Sin embargo, pues la idea es que logren establecer ahí ese campito de tiempo. Entonces nos vamos a ver de 11 a 1, que todavía pues eso es horario de la clase. ¿Qué más? Digamos que estos son como estas 2 semanitas, esa va a ser eh, el componente práctico, ¿listo? Traten de usar pues este tiempo que tienen con respecto a ese componente autónomo, traten de ir adelantando, de encontrar pues la búsqueda de estos artículos. Algo que me acordé cuando Diego hacía pues la referencia de pronto como que hay muy poquito. Nosotros vamos a la bibliografía del artículo, ¿sí? Y allí hay citados, pues obviamente, eh, las referencias, ¿cierto? Que lograron identificar, pues, estos artículos. Allí también pueden ampliar la información. No tan específica como la de ese artículo, ¿cierto? Pero sí algunos componentes de las palabras claves que ustedes van a utilizar. Es decir, si yo voy a trabajar psicología en equipos individuales, específicamente de los 5 a 7 años, ¿cierto? Que es un periodo infantil, pero solo encontré 3 artículos y en uno de ellos, mirando las referencias, pues encontré otro que decía psicología, solo psicología de los deportes individuales. Entonces, ese también me sirve, ¿cierto? Debo hacer la búsqueda y obviamente todo el componente histórico me podría servir, me podría servir también, pues digamos que todo el aspecto metodológico, o sea, qué utilizaron para encontrar esos resultados, si fue así. Y obviamente está dentro de los criterios de inclusión porque pues yo necesito hablar sobre los deportes individuales, ¿cierto? La psicología y los deportes individuales. Entonces eso también les va a servir. Señor, dime. Profe, ¿nos recomiendas alguna página o lo buscamos nosotros? ¿Solo documentos indexados? Sí, tratemos de buscar artículos de bases de datos, ¿cierto? Con renombre, por decirlo así. Yo les voy a compartir entonces algunos, ¿sí? Que tienen como esa modalidad abierta, porque no sé si ustedes tengan acceso pues a las bases de datos de la universidad, o sea, si tengan eh, algún, alguna que, si pueden ingresar, ¿sí? O sea, si tienen alguna clave genérica o específicamente. Voy a preguntar más bien cómo se está manejando el tema de la biblioteca virtual. ¿Mm? Porque no sé si ustedes ya la estén usando actualmente. Pero sí voy a gestionar ese tema. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bien, sí. Sí, porque en esas bases de datos, pues uno puede encontrar muchísimos aspectos más, ¿no? A veces, pues, obviamente estas que tienen ese componente más abierto, más flexible, pueda que estén limitadas. En cambio, las institucionales, las educativas, pues sí, obviamente tienen como esa apertura aún más amplia en esa búsqueda. Entonces voy a preguntarle de pronto a la madrina si ella sabe algo con respecto a esa biblioteca virtual. A ver. Y con eso, pues obviamente se los comparto. Porque no sé si estén atendiendo una biblioteca o biblioteca de la universidad y ellos también nos envíen un manual para poder acceder a las bases de datos. Voy a ver si puedo entrar a los de
a los de la Universidad de San Buenaventura y pues si voy encontrando de las temáticas, por eso la idea era como conocer un tanto las temáticas que ustedes ¿qué? A trabajar y si voy encontrando, pues les voy compartiendo, ¿sí? Un tanto como para lograr identificar entonces pues otros puntos de vista, ¿listo? Sin embargo, les voy contando. Creo que ya me contestó. Vamos a ver si es positiva la respuesta. Bueno, ay, cualquier cosa entonces se los comparto a través del, del grupo. ¿Les parece? Si hay algún manual o si hay alguna clave genérica, o sea que todos podamos entrar con la misma, pues sería súper. Aunque creo que esa es como con el código, ¿no? Bueno, no, todavía no me han dado respuesta con respecto a eso. Pero bueno, ya ahorita entonces reúno algunas que tienen como, bueno, están abiertas, digamos que al público en general, y se las comparto, los enlaces. Y de ahí entonces pues van haciendo sus búsquedas. Mientras tanto, en Google Academics también hay algunos artículos, hay que mirar que de pronto pues sean de instituciones como universidades, institutos, ¿cierto? Que tengan ese componente científico, ¿sí? No les voy a poder, no les voy a pedir de pronto que sean indexadas o que tengan una clasificación J yo no sé qué, sino que tengan como ese componente investigativo, ¿listo? Solo eso, ¿vale? Es un ejercicio que de una u otra forma nos pone en ese reto, ¿cierto? De empezar a dimensionar, obviamente bajo un gusto, ¿no? Porque pues está planeado desde ahí una temática que realmente les interese, ¿cierto? Que les guste, ¿m? Y asociarlo entonces a la psicología. ¿Qué está pasando allá en ese mundo, ¿cierto? Específicamente deportivo con respecto a la psicología. ¿M? Mucho lo sabemos, pues porque están los noticieros o las noticias o lo vemos en el Facebook, bueno, las páginas que seguimos, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Colombiano, ¿cierto? Algunos aspectos porque son bastante críticos, ¿cierto? Que son analizados, pero a nivel de pronto de algo que nos gusta o en el medio en el que estamos, pues sería interesante asociarlo a estos aspectos psicológicos, ¿sí? Específicamente, pues, en esa relación de mente-cuerpo, ¿cierto? Eso es el objetivo, ¿cierto? De este ejercicio, obviamente que sea un tanto diferente, ¿cierto? Que digamos que el componente de la asignatura era como crear una cartilla, como generar algunos ejercicios, pero obviamente yo sé que ese componente un tanto más desgastante, ¿cierto? Específicamente, lo podemos hacer a través de la lectura y la redacción, obviamente, de ese componente muy empírico, ¿cierto? Que podemos llegar a tener, ¿sí? Con esta información. Entonces, es eso. Si eso no, de pronto, pues no quiero generar tampoco, pues, malestar, ¿no? Que era un tanto lo que me decía Omar, pero ¿cómo vamos a hacer un producto? Me decías la sesión anterior, un producto que he tratado de hacer durante cuántos semestres. Pero bueno, es un ejercicio que nos acerca a la investigación. ¿Listo? Es eso, es lo que se quiere generar. ¿Listo?
Bueno, la temática de hoy entonces fue aprendizaje, lo que les decía, entonces abiertos, ¿sí? Pues a recibir esas asesorías también para que ustedes obviamente las reciban. Y dos, nos vemos entonces el siguiente jueves de 11 a 1. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, listo chicos, entonces feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el siguiente jueves. Me cuentan cualquier duda, inquietud. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, chao. Gracias, profe, buen día. Bueno, chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Buen día. Chao, Dieguito, Buen fin chao, de que estén semana. bien. Gracias. Chao, Rosa, que estés bien.